Episodio 1. El retrato que lloró sangre. Narración. Nadie sabe quién pintó los 13 rostros. Solo que fueron encontrados detrás de un altar clausurado, sellado por el Vaticano desde hace más de 2 siglos. Se decía que eran santos. Pero sus ojos no miraban con compasión. Miraban como si recordaran el infierno. Álvaro Ledesma, restaurador de arte sagrado, fue el primero en tocarlos. El primer pecado fue limpiar el polvo de uno de ellos. Y en el instante en que lo hizo, el retrato sangró. No era pintura, no era humedad, era sangre cálida, reciente, que corría como una lágrima. Y en la esquina del lienzo, una inscripción que nadie había notado antes. Valeria no ha muerto. Valeria. Ese nombre jamás había sido canonizado. No era mártir. No era beata. Era el nombre de una mujer, viva. Es monja. Expulsada por visiones heréticas. Por afirmar que había visto a Dios. Con un rostro que no era humano. Aquella noche, Álvaro no pudo dormir. Revisó cada imagen una y otra vez. 12 rostros de santos, y uno que no encajaba. Uno que se parecía demasiado a una fotografía encontrada en un informe secreto del Vaticano. Una mujer, de 29 años, desaparecida después de un exorcismo. Su nombre, Valeria Muñoz. A las 3:03 de la madrugada, las cámaras de vigilancia de la iglesia captaron algo. El retrato que lloraba sangre. Abrió los ojos. Y sus labios susurraron una palabra que congeló la grabación. ¿Por qué me escondieron entre los santos? Episodio 2. La excomulgada que Dios visitó. Narración. Valeria despertó sin gritar. Ya no lo hacía. Después del tercer sueño con el retrato, aprendió que el horror entra mejor en silencio. Esa noche, no fue un sueño, fue una visita. Sintió primero el olor, no a incienso, ni a rosas, sino a carne quemada, a cera podrida, y a algo más viejo que el tiempo. La figura estaba de pie, al pie de su cama, alta, silenciosa, vestía como un sacerdote, pero su sotana no era negra, era del color del humo, y sus ojos no estaban allí para perdonar. Valeria, dijo con voz de eco. Los santos lloran por lo que hiciste, pero los otros te admiran. Ella no respondió. Apretó el rosario entre sus manos. Aunque ya no creía en él. Dios no te ha olvidado. ¿Cuál de ellos? Preguntó Valeria. Por fin, porque ella sabía algo. Algo que nunca confesó. En aquel convento, años atrás, cuando las estatuas sudaban sangre, y las paredes murmuraban su nombre, Valeria había visto un rostro. No el del Cristo del altar, ni el de la Virgen que lloraba, sino uno que estaba escondido, dentro del cáliz. Un rostro que no era humano. Un rostro que la miraba como si fuera su hija. La figura desapareció, pero en la pared, escrita con ceniza, quedó una advertencia. Uno de los 13 ya despertó. El segundo te buscará mañana, al otro lado del mundo. En la iglesia de San Ruperto. Álvaro revisaba los retratos. El segundo tenía un detalle nuevo que no estaba antes. Una lágrima, pero no de sangre. Una lágrima de cera, como si el rostro fuera una vela encendida. Y en la esquina del marco, un nombre recién grabado. Padre Ezequiel, mártir del silencio eterno. Lo que nadie sabía aún, es que ese sacerdote fue excomulgado en 1886, por hablar en lenguas, que ni Dios reconocía. Episodio 3. El códice del apóstol número 13. Narración. Álvaro ya no restauraba. Observaba, como quien cuida una herida abierta, sin saber si curarla o dejarla sangrar. El segundo retrato había cambiado. La lágrima de cera se había secado. Y en su lugar, quedó una grieta sobre el ojo derecho, como si el lienzo hubiera sido arañado desde dentro. El Vaticano no respondió a sus correos. Pero esa misma mañana, un sobre sin remitente llegó al museo. Dentro, un códice, viejo, podrido, hecho con piel humana. En la portada, una frase en latín borrado por los siglos. Apostolus tertius decimus. El apóstol número 13. Valeria. Mientras tanto, caminaba por los claustros de un monasterio abandonado. No buscaba consuelo. Buscaba respuestas. Una voz la guiaba. No venía del cielo. Tampoco del infierno. Era más profunda. Como si brotara desde el mismo silencio de Dios. No fuiste elegida para ser santa. Fuiste tocada, para recordarles que no todos los que hacen milagros son suyos. Ella cayó de rodillas. Las piedras bajo sus manos comenzaron a quemarla. Y entonces lo vio. Un símbolo grabado en la piedra, un rostro con 13 ojos. De regreso en Cusco, Álvaro traduce el códice. Las letras están escritas en 2 idiomas mezclados, latín y enoquiano, la lengua de los ángeles caídos. Cada página es una biografía. Cada rostro,
Un apóstol secreto. No enviados por Cristo, sino por aquel que quiso ser Dios antes que él. Y en la última hoja, sin tinta, una imagen grabada con fuego. El rostro de Valeria, rodeada de llamas, coronada no por oro, sino por espinas negras. Álvaro cerró el códice. El aire en la iglesia se volvió denso, como si el edificio respirara. Y en la cámara de seguridad, los retratos comenzaron a moverse. Uno por uno, giraron sus cabezas hacia él. Y en coro, sin abrir la boca, dijeron la misma frase. La mujer ya recuerda. El apóstol aún vive. El tiempo se ha roto. Episodio 4. La aparición que imitaba a María. Narración. Las apariciones marianas siempre traen paz. Excepto cuando el rostro sonríe, pero los ojos están vacíos. Valeria fue encontrada descalza, caminando por un cementerio sin nombre. Sus labios murmuraban oraciones, pero las palabras no existían en ningún idioma conocido. Los médicos dijeron que era un brote psicótico. Los sacerdotes dijeron que era posesión. Pero ella sabía la verdad. No hablaba con el demonio. Estaba repitiendo lo que le dijo una mujer de luz. Días antes, una figura vestida de azul y blanco la visitó en sueños. Dijo llamarse María, pero no mencionó a Jesús, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. Solo dijo: tú eres mi espejo. Yo soy lo que fuiste antes de nacer. En Cusco, Álvaro notó algo aterrador. Los ojos del tercer retrato brillaban bajo la luz ultravioleta. No con pintura, sino con material bioluminiscente, como el que se encuentra en ciertos organismos vivos del abismo marino. Y al escanear la firma del lienzo, no apareció un nombre. Apareció un código: 13 María Game. Valeria volvió al convento donde fue expulsada años atrás. Las puertas estaban selladas, pero al tocar los clavos de hierro, uno por uno se oxidaron en segundos. La madera cayó como si esperara su regreso. Dentro, todo estaba intacto, como si los años no hubieran pasado. El altar central, cubierto por una sábana blanca, ocultaba una estatua de la Virgen. Pero la figura no tenía rostro, solo una superficie pulida, como un espejo que devolvía solo su reflejo. María nunca lloró por mí, susurró Valeria. Solo me miró, como si yo fuera su pecado. En ese instante, el espejo se agrietó, y desde el interior de la estatua, salió una mano, no de piedra, de carne. Una mujer emergió, desnuda, sin ombligo. Sus ojos eran perfectos, pero sin pupilas. Y su voz no era humana. No reces por salvación. Fuiste hecha para recordar que incluso Dios, una vez, creó algo que no quiso. Valeria huyó, pero antes de salir, la figura le lanzó algo a los pies. Un rosario negro. Cada cuenta marcaba una fecha. Y la última, era mañana. Episodio 5. El confesionario sin fondo. Narración. Toda iglesia tiene un lugar donde los pecados desaparecen. Pero en la capilla de San Ruperto, el confesionario no los perdonaba. Los devoraba. Álvaro decidió entrar. No por fe, sino por miedo. El códice había cambiado de forma durante la noche. Una nueva página había aparecido, escrita con tinta fresca. El quinto rostro solo se activa con la confesión de un inocente. Bajo esa frase, una imagen dibujada a mano, un confesionario, sin sombra. Valeria, al mismo tiempo, caminaba por un bosque seco, guiada por las fechas del rosario negro. Cada cuenta que tocaba, traía un recuerdo que no era suyo. Voces, llanto, y una oración repetida como un eco imposible. Te confieso, Padre, que nunca quise nacer. En la iglesia, Álvaro empuja la puerta del confesionario. Cruje como si no hubiera sido abierta en 100 años. Dentro, todo está cubierto de ceniza. No hay silla, no hay rejilla, solo un agujero oscuro, redondo, sin fondo visible. Pero cuando se sienta, una voz lo interrumpe desde dentro. Dime lo que ocultas, y verás el rostro que Dios negó. Álvaro, con voz temblorosa, susurra: robé los retratos. No los restauré, los liberé. En ese instante, el agujero exhala una brisa helada. Y del fondo, sube una figura encapuchada. Lleva una máscara tallada, con una lágrima de obsidiana sobre la mejilla derecha. Se sienta frente a él, y deja un objeto sobre el suelo de madera, una lengua humana. Este fue el último que habló el nombre del 13º apóstol. Y tú, Álvaro, eres el siguiente. Valeria llega a la última cuenta del rosario. Una antigua ermita olvidada por todos. En el altar, una caja sellada con cera negra. Dentro, un cráneo perfectamente conservado. Y grabado en su frente: San Benedictus, el santo que nunca murió. Pero los santos no tienen dientes de hierro, ni marcas en la mandíbula como si hubieran devorado carne.
Ese cráneo, no predicó. Cazó. En ese momento, todas las luces de la ermita se apagan. Y una voz, idéntica a la de la falsa María, resuena en la oscuridad. Confesarás lo que nadie quiere saber. Que algunos santos fueron elegidos, por otro. Episodio 6. Los milagros que dejaron cicatrices. Narración. La santidad. Dicen, deja señales. Pero hay milagros, que dejan heridas. En lo profundo del Vaticano, más allá de las catacumbas públicas, existe una sala que no figura en ningún mapa. Un altar sin cruz. Un relicario sin nombre. Y una silla de mármol negro, donde solo se sientan los santos no autorizados. Allí, cada 100 años, se celebra un rito sin incienso, sin fe, y sin testigos humanos. Esa noche, la silla volvió a ser ocupada, por alguien que nunca murió, por alguien que nunca debió haber sido tocado por la luz. En Cusco, Álvaro no podía dormir. La lengua humana que le entregó el encapuchado comenzó a pudrirse sin razón. No olía a muerte, sino a incienso sagrado. Esa misma noche, las cámaras captaron algo imposible. Uno de los retratos cambió de lugar. Solo, se movió del muro al suelo, como si quisiera ser visto desde otro ángulo. Y lo que reveló fue aún peor. Una cicatriz pintada en la frente del santo. Una que no estaba antes. Una que parecía reciente. Mientras tanto, Valeria seguía el rastro del cráneo maldito. Los archivos secretos lo conectaban con un evento nunca registrado oficialmente. El milagro del niño sin alma en Roma. 1782. Un infante que hablaba en lenguas muertas. Caminaba a los 3 días de nacido. Y cuya mirada hacía sangrar los ojos de los feligreses. Fue declarado milagro divino. Pero nunca fue bautizado. Murió antes de su primer año. O eso dijeron. En realidad, fue sellado dentro de una urna viva, con otros como él. Valeria encuentra la entrada al sótano de la Basílica Olvidada de Santa Elodia. Allí, entre vitrinas cubiertas con telas negras, encuentra los documentos originales, los santos rotos, los que curaban, pero dejaban marcas, fotografías quemadas, piel cicatrizada con forma de cruces, testimonios de personas que fueron tocadas y luego dejaron de hablar para siempre. Y entre todo, una carta, escrita por el mismísimo Papa Inocencio XIII. He visto a uno de ellos caminar entre los fieles. No bendice, no habla, solo observa y se alimenta del fervor. Esa noche, Valeria sueña con una misa, un templo sin techo, y 13 figuras vestidas con hábitos rojos, todos con los ojos vendados. En el centro, una figura femenina de espaldas. Lleva su rostro, pero con cicatrices que ella no tiene. La figura se gira y le habla con una voz que no es humana ni demoníaca. Es como si la tierra hablara a través de su garganta. No fuiste elegida para salvar. Fuiste marcada, para recordar que hubo santos que Dios jamás reconoció, pero tampoco pudo destruir. Episodio 7. La Eucaristía del demonio gentil. Narración. La Eucaristía representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿qué ocurre cuando la sangre no proviene de un sacrificio, sino de una oración? La aldea de Altos del Silencio jamás apareció en los registros oficiales. Nadie la fundó. Nadie la abandonó. Solo existe, cuando alguien la necesita. Esa noche, Valeria fue guiada hasta allí. No por mapas, sino por una frase susurrada por el viento. Donde la sangre canta, el alma calla. La entrada era una puerta de piedra sin marco. No conducía a una casa, sino a una iglesia. Una iglesia sin santos, sin cruces, sin altar. Solo un círculo tallado en el suelo. Y bancos dispuestos mirando hacia el centro. Y allí, ellos, los fieles. Cientos de rostros que no parpadeaban. Rostros que no respiraban. Pero que murmuraban oraciones, con los labios cerrados. Un anciano de túnica blanca se le acercó. No tenía cejas, ni uñas, pero su voz era dulce, como un padre que jamás ha castigado a su hijo. Bienvenida, Valeria. El cuerpo que veneramos nunca fue crucificado. Y sin embargo, sangra cada noche para nosotros. En Cusco, Álvaro recibió un paquete sin remitente. Dentro, una hostia consagrada. Pero al tocarla, su dedo comenzó a sangrar. Microscopía reveló lo impensable. La hostia tenía glóbulos blancos humanos activos. Era carne viva. Y en el reverso, marcado con fuego, Ecclesia Gentilis, veneración sin redención. Valeria fue invitada a participar del ritual. La voz del anciano comenzó a recitar una letanía. No somos redimidos. No somos condenados. Somos el recuerdo de un Dios que intentó amar sin justicia. Cada fiel bebía de una copa sin fondo. No había vino, solo lágrimas. Valeria bebió, no porque creyera, sino porque quería entender.
Entonces todo cambió. La iglesia se volvió líquida. Las paredes se derritieron como cera. Y del centro del círculo, emergió una figura desnuda, de piel translúcida, sin ojos. Una voz llenó el lugar. Yo no fui arrojado del cielo. Me fui, porque vi a Dios llorar por lo que había creado. Tú, Valeria, eres mi comunión. Eres el cuerpo que nadie quiere devorar. Despertó en el suelo de la iglesia de San Ruperto. Sola, pero con una marca nueva sobre su pecho. Un círculo rodeado por 13 puntos. Y una frase susurrada por dentro. Aún faltan 6 rostros. El último, será el tuyo. Episodio 8, el clero que firmó con su alma. Narración. No todos los que visten sotana sirven a Dios. Algunos negociaron su alma para no servir a nadie. En 1857, durante una tormenta que nunca fue registrada, un grupo de 13 obispos se reunió en las ruinas del monasterio de Monte Aldino. Fueron expulsados por herejía, acusados de crear santos falsos. Pero la verdad era más oscura. No los crearon. Se convirtieron en ellos. Álvaro encontró sus nombres tallados dentro de un cáliz de plata oxidada, escondido detrás del cuarto retrato. Y debajo, una inscripción en latín arcaico. Firmamos con sangre, no para ser recordados, sino para no morir jamás. Cada uno de esos obispos tenía un retrato. Pero no eran pinturas. Eran espejos que devolvían rostros distintos cada noche. Valeria viajó a Monte Aldino, guiada por un sueño donde el suelo sangraba al pisarlo. Lo que encontró fue un templo enterrado bajo tierra. Un santuario sin cruces. Solo 13 nichos vacíos. Y un trono cubierto de huesos blanqueados. Allí, en la oscuridad, una figura la esperaba. Vestía capa cardenalicia, pero sus dedos eran huesos. Y sus ojos, pozos de oscuridad líquida. Bienvenida, elegida sin fe. Hemos estado esperándote, desde el concilio que nadie recuerda. Le ofrecieron un libro sellado con carne seca. El Liber Signatorum. Un contrato firmado por 13 obispos. Cada uno entregando no su alma, sino la memoria de su alma. A cambio, recibieron el don de permanecer santos. Aunque sus obras fueran indignas. El mundo necesita milagros, no verdad, dijo el cardenal de Hueso. Por eso borramos a Dios, y nos canonizamos entre nosotros. Valeria se negó a tocar el libro. Pero al alejarse, su sombra se quedó atrás. La figura la recogió del suelo y susurró. Tu cuerpo puede irse, pero tu recuerdo ahora nos pertenece. Al regresar a la superficie, descubrió algo imposible. En su reflejo, ya no tenía pupilas. Y detrás de ella, proyectada en la pared de piedra, una nueva silueta caminaba con ella. Sombra sin cuerpo. Memoria sin alma. Esa noche, Álvaro descubrió el rostro del cuarto retrato. Ya no era un santo. Era una copia exacta de él mismo. Y en la parte posterior del marco, escrito con su propia letra. Ya firmaste. Episodio 9, la voz que salió del cáliz. Narración. Durante siglos, los hombres buscaron escuchar la voz de Dios. Pero nadie se preguntó nunca si esa voz podía ser robada. El cáliz de la última cena es un símbolo. Pero en los sótanos del Vaticano, existe otro cáliz. Uno sellado con oro de tumbas paganas. Uno que no consagra, sino que encierra. Valeria fue conducida hasta él por una visión que no pidió. En el sueño, caminaba descalza sobre mármol negro, mientras las paredes cantaban con voces humanas. Voces que lloraban, suplicaban, y luego, callaban. En el centro de una sala sin entrada ni salida, reposaba el cáliz. Pequeño, perfecto, y cubierto por una tapa de cristal blindado. Al acercarse, escuchó algo, no con los oídos, sino desde dentro de su sangre. Una voz antigua, rota por el abandono. Sáname. He sido silenciado por aquellos que hablan en mi nombre. Álvaro, por su parte, comenzó a experimentar lapsos de conciencia. Despertaba en lugares que no recordaba haber visitado, con las manos cubiertas de pintura. Y cada vez, un nuevo retrato completado. 7 hasta ahora, cada uno más vivo que el anterior. El octavo retrato estaba distinto. No era humano. Su rostro tenía 3 bocas. Y en cada una palabra. Fe, silencio, sangre. Mientras tanto, Valeria decidió tocar el cáliz. Apenas sus dedos rozaron el cristal, una grieta estalló en la tapa, y la sala comenzó a temblar. Del interior del cáliz salió una niebla espesa, y dentro de ella, una voz. Pero no era la voz de Dios, era la suya, su propia voz, multiplicada, deformada, repitiendo todas las oraciones que había dicho en su vida. Y una más, una que nunca había pronunciado. Si yo hablara con la lengua de los ángeles, y no tuviera alma, sería aún hija del Creador.
El cáliz cayó al suelo y se hizo polvo. Y con él, la sala dejó de existir. Valeria despertó en una capilla abandonada, sostenida por una figura encapuchada. No tenía rostro, solo una boca cosida. Pero aún así, le habló, sin mover los labios. Gracias por liberarla. La voz volverá, pero no con bendiciones. Esta vez, preguntará por qué nadie respondió. De regreso en Cusco, Álvaro abrió su laptop. Las cámaras habían captado algo durante su ausencia. A las 3:33 de la madrugada, todos los retratos comenzaron a susurrar. No con sonidos, sino con vibraciones que partieron el cristal de los marcos. Y todos, al mismo tiempo, pronunciaron el mismo nombre. Valeria. Episodio 10. El exorcismo del Papa oculto. Narración. La historia oficial cuenta 266 papas. Pero hay uno más. Uno que nunca fue coronado. Uno que no aparece en los libros, porque su alma nunca salió del Vaticano. Año 1903. Un cónclave secreto fue convocado tras la muerte de León XIII. Ningún cardenal habló jamás de lo que ocurrió esa noche. Solo se sabe una cosa. Hubo humo negro, pero no hubo elección. El elegido fue un teólogo rumano, conocido por hablar con lenguas que solo se oían en sueños. Su nombre, Ioan Petru Vasiliev, nunca fue proclamado oficialmente, porque durante la misa de consagración, gritó en pleno altar que había visto algo detrás del crucifijo. No es él el que cuelga ahí, sino lo que quedó cuando él se fue. Horas después, desapareció, y todos los documentos fueron sellados con la firma más temida del Vaticano. Deus non vult. Dios no lo quiere. Valeria encontró su nombre en el reverso del 9º retrato, escrito con sangre seca, y cubierto por ceniza de hostias quemadas. Dentro del marco, escondido entre el lienzo y la madera, había una cinta de audio, formado obsoleto, voz viva, con ayuda de un aparato antiguo. Valeria escuchó el contenido. Al principio, solo silencio, luego, llanto, y después, una oración pronunciada al revés. Y en medio de ese eco infernal, la voz del supuesto papa. No pude exorcizarlo, porque no poseía a nadie. Era él, el que estaba antes de todo. No me eligieron para guiar, sino para sellar la puerta que otros abrieron por fe ciega. En ese instante, todas las luces se apagaron, y la grabación terminó con un susurro de desesperación. El 10º retrato soy yo, pero no mi rostro, sino lo que vi en el reflejo. Álvaro, desde Cusco, confirmó lo imposible. El 10º cuadro se había vuelto un espejo, uno que no reflejaba nada, hasta que se acercó, y vio, a sí mismo, siendo exorcizado por alguien con su cara, temblando. Intentó girar el marco, pero el lienzo comenzó a latir, con ritmo cardíaco, como si el retrato aún viviera, o peor, aún recordara. Valeria, ahora en una iglesia abandonada al norte de Roma, sintió por primera vez una voz distinta. No le hablaba como elegida, no la llamaba por su nombre. Solo decía, tuviste la voz, ahora verás el silencio. Y en el altar cubierto por telas púrpuras, halló un ataúd pequeño, demasiado pequeño para un hombre. Lo abrió. Dentro, un corazón seco, aún latiendo, grabado sobre él. Ioani Pontifex Silenciatus. Episodio 11. La tumba sin muerto en Jerusalén. Narración. En Jerusalén, cada piedra tiene memoria, pero hay una, que nadie se atreve a nombrar, porque no cubre un cuerpo, sino un pacto que aún respira. Valeria llegó al desierto en silencio, no por devoción, sino porque las voces ya no la obedecían. Ahora hablaban solas, entre ellas, como si tramaran algo, dentro de su cabeza. Cada paso sobre la arena quemada, la acercaba a un lugar borrado de los mapas, y oculto por todas las religiones. La tumba del no nacido, no tenía cruz, ni lápida, solo un arco de piedra, con una inscripción en hebreo que nadie supo traducir jamás, excepto ella. Aquí yace, el que no fue creado por el Verbo, pero camina entre los suyos. Álvaro, desde Cusco, sentía los efectos de cada retrato. Ya no los observaba, ellos lo miraban a él. En el 11º cuadro apareció un detalle nuevo. Una ciudad, calles de piedra, y una figura caminando en medio del mercado, idéntica a Valeria, pero con ojos completamente blancos. Y un nombre escrito en el marco. El huésped. Valeria entró en la cámara sellada bajo la piedra. No usó llave. Solo pronunció un nombre que jamás había aprendido, pero que sus labios conocían. Enosra. La piedra tembló. La puerta cedió. Y al otro lado, solo vacío. Ningún cuerpo. Ningún ataúd. Solo una habitación circular, con paredes cubiertas por dibujos en espiral. Cada espiral, un rostro. Al centro, una cuna de mármol.
Y dentro de ella, una tela con sangre aún húmeda. Valeria tocó la tela. Sus ojos se cerraron. Y vio una criatura sin forma, descendiendo del cielo, recibiendo un beso de un profeta, y siendo abandonada en la tierra por el mismo Dios que la creó. No era ángel, no era demonio, era el primer error divino. La voz volvió, no con furia, sino con ternura. No me dieron alma, pero me dieron nombre. Y cada vez que alguien pronuncia mi verdad, una estrella se apaga. Valeria, tú no eres descendiente. Eres espejo. Eres la memoria que me negaron. De vuelta en Cusco, Álvaro encontró su casa vacía. Las paredes cubiertas con símbolos idénticos a los de la tumba. Y una única frase escrita con tiza roja sobre el espejo del baño. Uno de nosotros ya está afuera. Valeria. Al salir de la cámara, encontró una túnica blanca colgada en una rama seca. No tenía costuras. No tenía sombra. La tomó. Y al vestirse, el desierto dejó de ser desierto. Todo era piedra. Todo era memoria. Y en el cielo, por primera vez en siglos, una estrella parpadeó. Episodio 12, el último rostro en el altar. Narración. Durante siglos, los altares han sostenido imágenes del cielo. Pero esta vez, será la tierra quien mire desde arriba. Valeria ya no caminaba. Flotaba, como si la gravedad no se atreviera a tocarla. Como si la humanidad se hubiera retirado lentamente de sus huesos. Ya no necesitaba respirar, ni dormir. Solo recordar. Y recordar era lo que la estaba desfigurando. En Cusco, Álvaro contemplaba el último retrato. El número 12. Un lienzo en blanco. Frío al tacto. Pero que sangraba, cuando lo miraban demasiado tiempo. Lo colgó en la capilla. Sin marco. Sin nombre. Solo una vela a cada lado. Y una Biblia cerrada con hilo rojo. Esa noche, soñó con un altar cubierto de fuego. Y una figura, vestida de blanco, con rostro cubierto por todas las caras anteriores. Uno por uno, los rostros se caían al suelo como máscaras podridas. Debajo de todos ellos, solo estaba Valeria. Y en su frente, un tercer ojo abierto, que no miraba, recordaba. El Vaticano no pudo detenerla. El cielo no pudo juzgarla. Y el infierno cerró sus puertas. Porque Valeria no vino a salvar, ni a castigar, sino a mostrarle al mundo lo que Dios había enterrado bajo la fe. Cada santo no reconocido fue una memoria borrada por vergüenza. Cada milagro negado fue un error que sangró. Valeria llegó a Roma en silencio. Caminó por la vía della Conciliazione. Las estatuas de los santos bajaron sus miradas. Las campanas no repicaron. Porque incluso el bronce temía pronunciar su llegada. Entró al Vaticano vestida con la túnica sin sombra. Cargaba el códice, el cáliz roto, y el rosario de fechas. Pero ya no oraba. Solo observaba. Y al llegar al altar mayor, colocó el último retrato. El suyo. No pintado. No esculpido. Un espejo. Y se miró. Por primera vez. No vio a Valeria. Vio a todo lo que fue negado. Los vitrales estallaron. La luz dejó de entrar. Y una voz profunda habló desde lo alto de la cúpula. Como si viniera del mismísimo mármol. ¿Qué quieres? Y ella respondió. Que me devuelvas lo que me borraste. Quiero que el mundo recuerde a los que tú no reconociste. Y entonces ocurrió. Las pinturas del Vaticano comenzaron a sangrar. Las estatuas lloraron ceniza. Los crucifijos se giraron hacia las paredes. Y cada fiel del mundo soñó la misma imagen. Una mujer en un altar de fuego. Sola, sagrada, desconocida. Valeria cerró los ojos. Y en su lugar, el altar quedó vacío. Pero el espejo siguió allí. Y cada persona que se miraba en él veía algo distinto. Un rostro que nunca fue suyo, pero que siempre estuvo dentro. Episodio 13, la elección final de Dios. Narración. Dios creó la luz con una palabra. El hombre creó el pecado con una elección. Y Valeria fue la respuesta que nadie pidió. Después de la desaparición en el altar, el mundo no volvió a ser igual. Los templos vacíos comenzaron a resonar. Los espejos dejaron de reflejar. Y en cada rincón del planeta, un nombre comenzó a repetirse sin que nadie lo dijera, Valeria. Pero no como mártir, ni como santa, sino como eco. En una pequeña capilla olvidada de Lisboa, un niño de 6 años dibujó su rostro en la pared, sin haberla visto jamás. En Argentina, un sacerdote confesó a su propia sombra, porque afirmaba que Valeria lo estaba escuchando. Y en Jerusalén, la piedra que cubría la tumba del no nacido fue hallada flotando sobre el suelo, goteando lágrimas de fuego. Álvaro, el último testigo, ya no hablaba, solo escribía. Sus diarios eran incomprensibles. Hasta el último.
Una página escrita con tinta de su propia sangre. La voz regresó. El silencio la aceptó. Y Dios tuvo que elegir de nuevo. En lo más profundo del Vaticano, un concilio secreto fue convocado. No para canonizar, no para excomulgar, sino para responder una única pregunta. ¿Y si Valeria no fue un error, sino una corrección? Durante siglos, la fe se construyó sobre memoria selectiva, milagros aprobados, revelaciones autorizadas. Pero lo que Valeria había liberado no podía ser controlado, porque no vino de abajo, ni de arriba, sino de dentro. Una noche, en la bóveda más antigua del Vaticano, una figura apareció. No cruzó puertas, no caminó por pasillos, solo estuvo, vestida de blanco, con 13 rostros flotando a su alrededor, girando como un rosario vivo, y habló. No vengo a pedir adoración, vengo a ofrecer memoria. Ustedes eligieron olvidar lo imperfecto. Yo les devuelvo lo que escondieron. Un cardenal se atrevió a preguntar, ¿quién eres? Ella sonrió. Soy la elección que Dios no hizo. ¿Y ahora? Él debe responderme. En ese instante, el cielo se abrió, pero no bajó ninguna paloma, ni se oyó ningún canto, solo un susurro universal. Acepto. Y todos los retratos ardieron, no en destrucción, sino en revelación. Cada uno mostraba ahora el rostro verdadero de quien lo miraba, con sus errores, sus dudas, sus cicatrices. Y entonces ocurrió, por primera vez desde la creación, Dios eligió recordar. Fin de la serie. Fin de los rostros que Dios nunca reconoció. Pero ahora, tú los conoces.